Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de Romanos capítulo 8. Hoy más bien iniciamos el capítulo 8. La semana anterior estuvimos terminando lo que es el capítulo 7, donde recordemos que Pablo primeramente hacía una analogía del matrimonio desde el versículo 1. Después hablaba del pecado que mora en mí, y ahí vimos realmente Pablo expresando su condición de pecador, de que cuando conoció a Cristo, todo lo que él creía, digamos que en su religión judía, de guardar la ley, de esa manera agradaba a Dios, pero él se dio cuenta que era imposible agradar a Dios sin fe, sin creer en Jesucristo. Y él termina su exposición sintiéndose miserable, como dice en el versículo 24 de Romanos 7, diciendo: miserable a mí, ¿quién podrá librarme? Dice, de este cuerpo de muerte. ¿Por qué hablaba de esa manera Pablo? Porque si bien él conocía a Cristo, su deseo era ahora vivir para Cristo, seguía estando en un cuerpo de muerte, un cuerpo que se revela continuamente contra lo que es bueno, lo que es correcto. Y esa es la lucha del cristiano. Pero después da un mensaje o una frase esperanzadora a Pablo, diciendo en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de pecado. A pesar de que se sentía miserable, él da gracias al Señor, porque realmente, justamente lo que vamos a ver en este capítulo 8, Pablo nos va a enseñar el camino que debemos tomar nosotros como hijos de Dios para vencer a esta lucha, para ser victoriosos en Cristo Jesús, para vivir una vida realmente abundante, una vida que agrada a nuestro Dios. Y eso es lo que va él a aplicar en este capítulo 8, y vamos a desarrollar la primera parte, que sería desde el versículo 1, hasta el versículo 13. Vamos a leer para entrar en contexto. Dice la palabra del Señor: viviendo en el Espíritu. Ya el título de este capítulo nos da a entender, o nos da ya como una pista de lo que realmente debemos hacer para vivir en victoria y para salir de esa condición que Pablo estaba, de sentirse miserable porque era incapaz por su propia fuerza de agradar a Dios. Pero gracias al Señor Jesucristo que nos da la salida, y eso vamos a ver acá en el versículo 1 al 13 de Romanos 8. Vamos a leer para entrar en contexto. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan, digo bien, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, Pablo empieza este capítulo de Romanos 8, donde vamos a estar desarrollando varios aspectos de esta victoria. Se va a ir desarrollando versículo tras versículo. Entonces, Pablo, como recordamos en el capítulo anterior, él se sentía derrotado porque, aunque él conocía al Señor, aunque él deseaba hacer lo bueno, terminaba haciendo lo que no quería. Su cuerpo siempre se ponía contra las cosas de Dios. Como decía él, el pecado que mora en mí. Entonces, nosotros entendemos que a pesar de que nosotros creemos en Jesucristo, somos redimidos, somos nacidos de nuevo, hemos sido hechos criaturas nuevas en Cristo Jesús en lo espiritual, seguimos estando dentro de un cuerpo terrenal, corruptible, un cuerpo que se revela a Dios, un cuerpo que un día debe morir justamente por su condición pecadora. Hay una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros que se rebelaba contra Dios y lo hacía de una manera libre porque el espíritu nuestro, en nuestro interior, estaba muerto. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos da vida nuevamente. Espiritualmente estábamos muertos y el Señor nos da vida, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que estando nosotros muertos en nuestro delito y pecado, Cristo nos dio vida. Entonces, ahora que vivimos nuevamente espiritualmente, ahora tenemos esta lucha, que seguimos estando en un cuerpo corruptible, un cuerpo que se revela constantemente a Dios. Por eso es que Pablo se sentía de una manera miserable cuando decía esto en el versículo 24 de Romanos 7. Pero después Pablo nos da ya como una especie de antesala, o podríamos decirlo como un avance de lo que él va a hablar en el capítulo 8, diciendo: gracias doy al Señor Jesucristo, porque realmente solamente por medio de Jesucristo Pablo descubrió que podía agradar a Dios, que podía realmente estar delante de Dios de una manera aceptable, que el Señor puede aceptarlo. Por sus fuerzas, por sus medios, él se da cuenta que estaba en derrota y se sentía miserable. Entonces, Pablo ahora empieza a hablar de lo que es vivir en el Espíritu, y él lo va a ir desarrollando a lo largo de este capítulo 8, que tiene 39 versículos. Después, más adelante, va a hablar también de lo que es la soberanía de Dios, de lo que es la elección de Dios, de lo que es la predestinación, de lo que es la santificación, la justificación, la glorificación, y también va a hablar de realmente nuestra condición como hijo de Dios, que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que estamos en un cuerpo corruptible, si vivimos para Dios, si realmente somos verdaderos hijos suyos y hacemos la voluntad de nuestro Padre, no hay condenación para nosotros, no hay quien pueda condenarnos delante del Señor. Entonces, dice el primer versículo, para empezar a desarrollar este estudio: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿quién realmente es un verdadero hijo de Dios? Es aquel que muestra en su vida un cambio, una transformación. No es alguien que es perfecto, que ya no peca, pero es alguien que ya no practica el pecado. Cuando uno no conocía a Cristo Jesús, lo que hacía era pecar deliberadamente y se deleitaba en su pecado. Como decía Romanos 1, que no solamente pecan, sino que inducen a otros a pecar y se deleitan en ello. Entonces, esa es nuestra condición. Y uno que verdaderamente llega a Cristo no es alguien que ya no peca, porque es imposible. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, porque si fuera posible ya no pecar, entonces podríamos cumplir la ley, podríamos realmente vivir una vida recta, perfecta, pero eso es imposible, porque seguimos estando en un cuerpo corruptible,
que siempre va a estar en lucha contra nosotros. Pero ¿cuál es la clave? Lo que Pablo dice en el versículo 1 de un verdadero hijo de Dios. No es aquel que no peca, no es aquel que no comete errores, sino que es aquel que lucha contra los apetitos de la carne y que busca vivir en el Espíritu. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan, digo, conforme a la carne. Un verdadero hijo de Dios ya no va a vivir como andaba antes de conocer a Cristo. Alguien que venga a la iglesia, pero siga viviendo a su manera, o siga obedeciendo, o queriendo obedecer a Dios a su manera, entonces está mostrando con sus frutos que no es realmente alguien que conoció genuinamente a Dios. Porque alguien que conoció genuinamente a Dios, digo bien, va a ser como el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 7, en donde él decía que aunque yo conozco al Señor muchas veces, tengo esta lucha, que hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago, porque el que lo va a hacer es el pecado que mora en mí. Entonces, inclusive un verdadero cristiano puede, digamos, tener un desliz o puede enfriarse espiritualmente, pero ahí es donde realmente un verdadero cristiano está en Cristo, es quien va a ser confrontado por Dios y va a ser disciplinado. El Señor mismo lo va a llevar otra vez al camino de la santificación. Pero alguien que verdaderamente hijo de Dios no puede vivir su vida en la carne, haciendo lo que hacía antes de conocer a Cristo, viviendo a su manera. Alguien que realmente cree en Cristo, que vive del Espíritu, buscará, a pesar de sus errores, de sus imperfecciones, constantemente buscará crecer, cada vez someterse más al Señor y vivir en el Espíritu. Dice, lo que anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Digo bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si realmente yo acepto a Jesús y ahora más busco crecer espiritualmente, busco practicar la justicia, la verdad, dejar de practicar el pecado, dejar de hacer cosas malas deliberadamente, si eso realmente ahora me afecta, hacer lo malo me afecta, y busco realmente dejar de lado eso, cambiar de dirección, la forma de vivir ahora conforme a Dios, a lo que Dios dijo ha mandado, entonces yo estoy viviendo en el Espíritu. Y los que viven en el Espíritu, dice Pablo, para ellos no hay ninguna condenación. Ninguna condenación puede haber en contra de los que viven para el Señor, de los que realmente han aceptado genuinamente a Jesucristo. Los que realmente estuvieron dispuestos, como dice Jesús, a dejar de lado su voluntad y a vivir ahora haciendo la voluntad de Dios. Como decía el Señor, aquel que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme cada día. Aquel que quiera ser mi discípulo debe amarme más a mí que a su padre, que a su madre, que a sus hijos, que a su esposa. Debe haber realmente una entrega total al Señor. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, entonces no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Y entonces no hemos realmente abrazado la salvación, no hemos realmente mostrado un cambio. Por ello, entonces no podemos decir si estamos de esa manera justificados delante de Dios. Porque para que no estemos condenados, para que no haya ninguna condenación para nosotros, debemos realmente mostrar un verdadero arrepentimiento. Como dije anteriormente, eso no quiere decir que no pueda haber momentos que podamos fallar. Si nos descuidamos, si dejamos de lado a veces lo que es primordial en nuestra vida, meditar en la palabra del Señor, la oración, el ayuno, todo aquello que alimenta lo espiritual, obviamente, si dejamos de alimentar eso, sería como empezar a desnutrirnos en lo espiritual, a debilitarnos en lo espiritual, y ahí obviamente va a tomar fuerza lo carnal o la carne
o nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa que sigue estando en nuestro cuerpo, porque sabemos que nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible. Entonces, para que podamos realmente tener victoria sobre este cuerpo de muerte, como decía Pablo en Romanos 7, debemos crecer en lo espiritual. No hay otra manera, no hay otra forma de hacer frente. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Había dicho Pablo, la ley es buena, la ley es perfecta, la ley realmente muestra nuestra condición, pero no podemos salvarnos cumpliendo la ley, porque sus demandas son muy altas, su demanda es perfecta, una vida perfecta, y nadie más que Cristo Jesús pudo vivir esa vida perfecta delante de la ley, porque desde que nacemos, que somos concebidos, nacemos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo pecaminoso. Aunque seamos niños inocentes, ya estamos en un cuerpo que se revela contra Dios. Por eso es que desde pequeños necesitamos ser instruidos por nuestros padres, corregidos, porque por naturaleza, naturalmente nosotros desde pequeños queremos hacer lo que es malo. Entonces, nosotros realmente, como dice acá, a través de la ley, cumpliendo la ley, podemos ser salvos, porque la ley demanda perfección y nadie es perfecto más que el Señor Jesucristo. Entonces dice, aunque la ley, por la ley, porque lo que era imposible, dice por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la muerte. El único que realmente no podía ser débil ante la ley, como lo éramos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, y Él vino y entregó su vida en un sacrificio perfecto, dando realmente o pagando ese precio por el pecado, para que nosotros podamos alcanzar salvación por la gracia de nuestro Señor. Dice, condenó el pecado en la carne. Por eso es que Él venció la muerte. La muerte no pudo retenerle en el sepulcro, porque Él, a diferencia de nosotros que hemos nacido en un cuerpo corruptible, Él ha nacido en un cuerpo incorruptible. Sabemos su nacimiento original, en donde nació por la obra del Espíritu Santo. Él nació perfecto. Él nació perfecto en lo espiritual y también en la carne. Por cuanto Él era perfecto, entonces dice, Él condenó el pecado en la carne. Entonces, aunque nuestro cuerpo un día tiene que morir, un día nuestro cuerpo tiene que envejecer y dejar de vivir, tenemos la confianza en Cristo Jesús, que la muerte no tuvo el mismo impacto en Él, y Él tuvo victoria en la cruz, y mostró su victoria en la resurrección, en la muerte. En la muerte primeramente, después de la resurrección, confirmó su victoria, y por medio de Él también podemos tener victoria en contra del pecado que nos condenaba, que nos humillaba a una vida eterna, destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin la justicia de Jesús, sin la obra de nuestro Señor Jesucristo, era imposible que seamos justificados delante de la ley. ¿Por qué somos justificados delante de Dios? Porque realmente el Señor nos mira a través de su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, dijo Jesús, el Padre, cuando desde el cielo hablaba, cuando descendió el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, y en Él es el que el Padre tiene complacencia, y nosotros a través de Jesús es que tenemos también ese favor, esa gracia. Si el Padre nos mirara directamente, sin estar en medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos miraría con ira y nos condenaría, pero al poner nuestra confianza en Jesucristo, Él nos mira acá a través de su Hijo, y Él ama a su Hijo, Él ama
al Señor Jesucristo, y por medio de Él alcanzamos también misericordia, por medio de Jesucristo alcanzamos el amor del Padre. Entonces eso es lo maravilloso que ha hecho el Señor. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Acá Pablo da realmente una enseñanza clave para determinar realmente quién es un verdadero hijo de Dios y quién solamente está en la iglesia por otras cuestiones, pero no por el Señor. Porque el Señor Jesús también hablaba de que en medio del trigo iba a haber cizañas. Entonces, no todos los que vienen a la iglesia realmente muestran un verdadero arrepentimiento. Quizás en la apariencia puedan mostrar eso, pero en su forma de comportarse, en cosas que debería ya cambiar, mejorar, ser maduro, sigue siendo el mismo que antes de conocer a Jesús. Entonces, de esa manera no está demostrando un verdadero arrepentimiento. Porque acá dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si nosotros que venimos a la iglesia, estamos reunidos muchas veces, queremos hablar o hablamos de las cosas de Dios, hablando de algo que hemos aprendido en la palabra del Señor, o hablando simplemente siempre de lo maravilloso que es Dios en nuestra vida. Pero si los que están con nosotros no les interesa aquello y quieren hablar más de cosas cotidianas, seculares, entonces es difícil pensar que realmente piensen en las cosas del Espíritu, porque los que piensan en las cosas del Espíritu constantemente también quieren hablar de las cosas espirituales. No solamente de las cosas cotidianas, seculares, del día a día, sino que no puede estar un día también sin poder hablar o reflexionar de las cosas de Dios o de hablar sobre el Señor con cualquier persona. Pero si una persona que se denomina cristiano, que viene a la iglesia, cuando se habla de las cosas del Señor, no muestra ese interés o le aburre, entonces difícilmente podemos pensar que es alguien que está viviendo del Espíritu. O si tenemos días de oración donde venimos como acá cada semana para escuchar la palabra, para orar, pero antes que venir acá preferimos estar en nuestra casa para hacer otras cuestiones, otras cosas seculares. Entonces difícilmente se pueda decir que piensa en las cosas del Espíritu, porque aquel que piensa en las cosas del Espíritu quiere estar en todo lugar, quiere no solamente compartir las cosas de Dios, sino que quiere ir en aquellos lugares en donde se convocan, se reúnen los hermanos para orar, para meditar en la palabra del Señor. Entonces, el versículo 5 es la clave para quién realmente es verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios piensa en las cosas del Espíritu. Uno que no es verdaderamente hijo de Dios no piensa en las cosas del Espíritu, sino que constantemente piensa en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, dice el versículo 5. Y después continúa en el versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánta diferencia? Cada uno tiene su consecuencia. Si no nos ocupamos de la cosa de Dios y solamente nos ocupamos en lo que es importante para nosotros y descuidamos las cosas de Dios y solamente cultivamos en eso, en satisfacer los deseos de nuestra carne y lo que a nosotros nos gusta, y dejar de lado a Dios, dice, ocuparse de eso es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si realmente amamos a Dios, vamos a ocuparnos también de las cosas espirituales, no solamente de nuestra vida cotidiana, no solamente de los deseos que podamos tener, sino que vamos a enfocarnos, inclusive mucho más de todo aquello que nombré, en las cosas espirituales.
en la santidad, en apartarse del pecado, en buscar una comunión entre hermanos, en buscar estar siempre en oración, en servir realmente al Señor. Y si todo eso hacemos, entonces nos estamos ocupando en las cosas del Espíritu. Y dice, eso trae, a diferencia de muerte, trae vida y paz. Trae realmente gozo a nuestra vida. A pesar de que vamos a estar pasando por dificultades, adversidades, eso trae paz a nuestro interior. Ese gozo que es por sobre las circunstancias. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando dice ocuparse la carne, cuando dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, está hablando de todo aquello realmente que alimenta nuestra carne, sobre las cosas de Dios. Hay muchas cosas que son, digamos, materiales o que es satisfacer los deseos de nuestra carne, como dormir. Eso también muchas veces es satisfacer los deseos de nuestra carne, dormir mucho más tiempo. Y en lugar de dormir lo que corresponde, despertarnos temprano y meditar en un devocional, estar en oración. Entonces, ahí demostramos realmente que no nos ocupamos de la carne. Cuando podemos tener algún deseo de ir a un lugar, pero si nos ocupamos o si pensamos en las cosas del Espíritu, y eso coincide, es alguna actividad que podamos tener secular con estar en la casa de Dios, y si el lugar está en la casa de Dios, vamos a esa actividad, entonces no nos estamos ocupando o no estamos haciendo los deseos del Espíritu, sino los deseos de nuestra carne, anteponiendo eso a los deseos del Espíritu, porque los deseos de la carne no siempre es solamente lo que es aquello que deliberadamente hacemos, que es contrario a lo que es correcto, en el sentido del pecado. No es solamente pecar en el sentido de hacer algo incorrecto, sino que muchas veces también ocuparse de la carne es, digamos que, darle lugar en nuestra vida a las cosas carnales en el sentido de actividades por sobre las cosas de Dios. En lugar de estar en la casa de Dios, a veces optar por quedarnos en nuestra casa o ir a otro lugar. Entonces ahí no le estamos dando importancia a lo espiritual y nos estamos ocupando solamente en satisfacer nuestro deseo, nuestra comodidad, nuestro confort. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos realmente también de las cosas espirituales, no solamente de las cosas seculares. Y lo más importante de nuestra vida debe ser, pues, más que lo secular, más que el día a día, es ocuparnos en lo que es primordial para cada cristiano, en la oración, en meditar en la palabra, en venir realmente a congregarnos, en estar en la casa del Señor y deleitarnos en Él. Porque realmente si amamos a Dios, vamos a estar deleitosos y ansiosos siempre de que llegue ese día de estar en la casa del Señor y conocer, escuchar su palabra y recibir lo que el Señor quiere para nosotros. Dice, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si vivimos una vida solamente para nosotros y no nos ocupamos de las cosas del Señor, como siempre decimos, en hacer lo que es su voluntad, en buscar realmente su reino y justicia, entonces no nos estamos ocupando de lo espiritual y de esa manera no podemos agradar a Dios, porque si realmente tenemos fe en el Señor, vamos a hacer lo que Él nos dice en su palabra, no solamente con lo que respecta a venir a la iglesia, con lo que respecta a la oración, en la meditación de la palabra, sino también en lo que Él nos demanda de buscar, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio. Todo eso también es hacer su voluntad, y eso es demostrar también que tenemos fe en Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, y los que se ocupan solamente de las cosas terrenales
y no se enfoca en las cosas celestiales, entonces no pueden agradar a Dios, dice el versículo 8. Pablo decía, haced tesoro en los cielos. Y eso debe ser el enfoque del cristiano, de que no estamos aquí para vivir eternamente, que tenemos un tiempo de vida y que nosotros, ese tiempo de vida que el Señor nos debemos usarlo para su gloria, para compenetrarnos en el reino de Dios y pensar en las cosas del cielo, en lo que para el Señor realmente es importante. Versículo 9: más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo sigue añadiendo: los que no viven conforme al Espíritu no son del Señor, los que viven conforme a la carne no pueden agradar al Señor. Y ninguna condenación hay para los que viven en el Espíritu. Pero después siempre le añade también lo negativo, si uno realmente no obedece al Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, si lo vemos a vosotros, no vivís según la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, de Cristo, no es de él. Entonces, Pablo sigue añadiendo que realmente aquel que es de Cristo va a vivir en el Espíritu. Aquel que es de Cristo se va a ocupar en las cosas del Espíritu. Pero así también dice: aquel que no es, aquel que vive en la carne no puede agradar a Dios. Aquel que vive en la carne no puede estar justificado delante de Dios. Sí hay condenación. Y aquel que vive en la carne no puede agradar a Cristo. Versículo 10, 11, 12, 13, para ir terminando, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo repite esto de diferentes formas, de una y otra vez, como para que quede claro en nuestra mente que si vivimos para el Espíritu de Dios vamos a vivir, que si vivimos para las cosas terrenales, carnales, vamos a morir y no vamos a tener la justificación de Dios. En el versículo 10, en el versículo 11 hay una promesa y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. A pesar de que en todos estos versículos Pablo nos habla de las consecuencias buenas y malas, lo bueno de si vivimos en el Espíritu, lo malo si vivimos en la carne, también nos da una promesa que dice que el Espíritu, aquel que levantó, el Espíritu Santo, aquel que levantó a los muertos Jesús y mora en vosotros, Él también lo levantará de los muertos, así como lo hizo con Cristo Jesús. Esa es una promesa que nos da el Señor. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos a vivir. Si vivimos conforme al Espíritu de Dios, tendremos vida y paz, decía en una parte. Y acá dice que si vivimos conforme al Espíritu, si el Espíritu Santo mora en nosotros, dice: el mismo que levantó a Cristo Jesús de los muertos también vivificará nuestros cuerpos. Entonces, esa es una promesa que el Señor hace para nosotros, esa garantía de que realmente, aunque estamos en un cuerpo corruptible que va a morir, tenemos la certeza, la seguridad de que un día, cuando sea el momento que el Señor venga, vamos a ser levantados de la tumba en un cuerpo perfecto, en un cuerpo ya incorruptible, y el Espíritu Santo es el que va a hacer eso. Y nosotros tenemos esa confianza. ¿Por qué? Porque vemos a través de la palabra del Señor cómo el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos, como dice en Hebreos, en Romanos capítulo 10, cuando decía que si creemos en Jesús, confesamos que el
Señor lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Creemos realmente que Él fue levantado a los muertos. Y tenemos fe en ello, entonces así también nosotros creemos en que seremos levantados de los muertos para una vida eterna si vivimos para Cristo Jesús. Por eso dice después del versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una y otra vez Pablo habla de lo bueno que es vivir en el Espíritu y de lo malo que va a ser para nosotros si vivimos para la carne. Y también nos da esa promesa en el versículo 11. Entonces, esta es la primera parte de viviendo en el Espíritu que hoy hemos desarrollado, en donde vimos realmente cómo Pablo una y otra vez nos habla de vivir en el Espíritu, de vivir en la carne, cuáles son sus consecuencias, y además nos da una promesa de vida eterna si vivimos conforme al Espíritu Santo. Entonces, así hemos desarrollado esta primera parte, desde el versículo 1 al 13, y la semana que viene vamos a estar compartiendo desde el versículo 14 en adelante la continuación de esta enseñanza. Entonces, así terminamos la enseñanza de esta noche. Que el Señor les bendiga.